Hoy sí. Ok. Bueno, decía de que voy a retomar la pregunta última del día de ayer con respecto a Huarjila y la situación de Huarjila es la siguiente, es decir, cuando el enemigo era externo, el opositor era externo, entonces la comunidad de Huarjila se mantenía unificada o por lo menos mantenían la unidad a pesar de sus diferencias. Eso funcionó de 1970 hasta el 2009, cuando el enemigo era externo, que eran los defensores del sistema capitalista dominante, que en realidad eran agentes externos a la comunidad. Sin embargo, cuando el FMLN llega en el 2009 y toma el poder ejecutivo, entonces ese enemigo externo se desdibuja. Y entonces, ¿qué sucede? Que florecen las contradicciones internas. Las contradicciones comenzaron con el proyecto de la Longitudinal del Norte, en donde la comunidad se dividió en dos: los que apoyaban al FMLN y los que se oponían a los proyectos del FMLN. Esto, bueno, pasó lo de la longitudinal, de toda la longitudinal se hizo, pues, como todos sabemos, se desvió de la comunidad de Huarjila, pero efectivamente la longitudinal se construyó. Este conflicto se permaneció latente hasta el 2015. En el 2015, cuando la directiva de la ADESCO 2015-2016 decide repartir algunas propiedades. Como decíamos, la ADESCO tenía 400 manzanas y decide repartir algunas propiedades para vivienda. Entonces, ahí hay dos elementos que están jugando. Uno, que la decisión no se tomó en asamblea. Es decir, no convocaron a asamblea y tomaron la decisión. La presidenta de la directiva del 2015-2016 dice que sí se consultó, pero en realidad no se convocó a asamblea. Esa es la primera característica. Y la segunda característica es que se repartieron propiedades a personas que no se involucraron en el movimiento revolucionario, a los nuevos, es decir, a la gente pues que había familiares de ex refugiados y ex combatientes, pero que no habían participado en el movimiento revolucionario. Entonces estas dos situaciones creó descontento. Un muchacho de San Antonio de los Ranchos me dijo que en realidad, porque había mucha gente que estaba viviendo como arrimada con sus parientes. Sin embargo, de acuerdo con este muchacho, lo que pasó es de que las propiedades se repartieron únicamente a los afines al FMLN, ¿verdad? A los afines al grupo de interés de los partidarios del FMLN. Entonces, esto generó un conflicto. Los de la antigua ADESCO crearon la ADESCO de Huarjilita en la entrada de Huarjila y acusan a los otros de ser golondros, de no estar pues con el FMLN. Y en esa situación está Huarjila, ¿verdad? En esa situación de conflicto es en la cual se encuentra actualmente la comunidad de Huarjila. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a otro tema que es de gran trascendencia también para la sociedad salvadoreña, que es el tema de la identidad étnica de los indígenas de Santo Domingo de Guzmán.
las poblaciones indígenas que han sido invisibilizadas en El Salvador, pero que realmente a partir del 2009 tienen una participación activa en la dinámica nacional. Bien, el estudio de las poblaciones indígenas de El Salvador es fundamental para comprender la diversidad sociocultural de este país. En El Salvador, la formación de la conciencia nacional ha estado condicionada por el presupuesto definitivamente falso de la homogeneidad cultural. La homogeneidad cultural está muy arraigada en El Salvador, a tal grado que cuando uno habla de diversidad cultural, muchas veces la gente no le cree, ¿verdad? La gente cree que uno está hablando fantasías. Pero en realidad el país es un país diverso, no solo por la existencia de poblaciones indígenas, sino también por la diversidad de identidades que se construyen en torno a la estratificación social, a las diferencias religiosas, a las diferencias de género, a las diferencias de grupo de edad, etc. Pero efectivamente las poblaciones indígenas son de trascendencia en el país. Bien, el fundamento de esta homogeneidad cultural es el simbolismo del mestizaje entre indígenas y españoles que históricamente ha tendido a establecer la unidad étnica de la nación, negando o invisibilizando a los pueblos indígenas. Es decir, El Salvador se define como mestizo. El Salvador se define como mestizo y por tanto prácticamente elimina toda diversidad étnica dentro del país. Este simbolismo deformante se refuerza a partir del triunfo que el Estado Nacional obtuvo sobre los pueblos indígenas del occidente de El Salvador en 1932. Como todos sabemos, en 1932 hay un levantamiento indígena muy importante. Yo le llamo levantamiento porque no fue un movimiento. Movimiento fue el de 1970-80, en donde había una unidad orgánica, ¿verdad? Con todas las diferencias que ustedes puedan decir, que habían 5 organizaciones, etcétera, pero establecieron una unidad orgánica, estructural, entre todos los revolucionarios. En el caso del 32 no había esta unidad orgánica. En realidad fue un levantamiento que se fue dando como una especie de levantamiento en cadena, ¿verdad? Se levantaron los indígenas de Tacuba, Nahuizalco, Izalco, Colón, y así se fue como una especie de levantamiento en cadena, que en realidad respondía más a un nivel de conflictividad local que a un nivel de conflictividad nacional. En el 32 en realidad se constituyen dos grandes levantamientos, el levantamiento indígena campesino y el movimiento urbano, que ese sí fue un movimiento liderado por el Partido Comunista. El levantamiento indígena no fue liderado por el Partido Comunista, eso es un equívoco. En realidad responde a problemáticas locales y de carácter étnica, ¿verdad? Es decir, el principal móvil fue la dominación étnica que los ladinos ejercían sobre los indígenas y la crisis económica. La crisis económica porque los indígenas habían sido despojados de sus tierras comunales, las tierras comunales habían sido privatizadas y la privatización de la tierra trajo dos procesos. Uno, la proletarización de los indígenas y dos, la semicampesinización de los indígenas, ¿verdad? Entonces los indígenas, muchos indígenas eran proletarios, es decir, vivían de la venta de su fuerza de trabajo, pero también habían muchos indígenas que eran semicampesinos, es decir, que tenían una pequeña parcela, pero que complementaban sus ingresos vendiendo su fuerza de trabajo en las plantaciones de café, principalmente café, posteriormente caña de azúcar
y posteriormente algodón, pero para 1932 básicamente café, ¿verdad? Entonces, claro, cuando vino la crisis económica, el desplome de los salarios, entonces todos los indígenas proletarizados y semicampesinizados definitivamente que sufrieron los embates de la crisis económica. Esto, por supuesto, aunado a la dominación étnica que los ladinos ejercían sobre los indígenas, y eso fue lo que fomentó el levantamiento indígena, que en realidad, vuelvo a repetir, fue un levantamiento en cadena, no fue una cuestión organizada o coordinada a nivel nacional, sino que más bien fue un levantamiento en cadena que se fue dando municipio tras municipio, ¿verdad? Una forma de comprobar esto es que Santo Domingo de Guzmán, que es precisamente vecino de Nahuizalco y de Izalco, no se levantó. En Santo Domingo de Guzmán no hubo conflicto. Y uno se pregunta, ¿y por qué no hubo conflicto? Bueno, por dos características. En primer lugar, porque las tierras son tierras bajas, entonces no son aptas para el café, ¿verdad? Allí no había, digamos, el avance de los cultivos de café. Y dos, no habían ladinos tampoco. La conformación de la población ladina en Santo Domingo de Guzmán es posterior, ¿verdad? El ladino lo estamos entendiendo como el mestizo local. Si quieren, en los mestizos podemos distinguir dos: el mestizo a nivel nacional, el que domina pues el Estado nacional y la sociedad nacional, y el ladino local, el ladino que domina en los municipios donde donde habita población indígena, y es el que ejerce directamente la dominación sobre los indígenas. Entonces, en Santo Domingo de Guzmán no había ladinos. Entonces, efectivamente, Santo Domingo de Guzmán no se involucra en el conflicto de 1932. Ya vamos a ver algo interesante en el caso de Santo Domingo de Guzmán. Es el municipio que no se involucra en el conflicto de 1932, sino que en el conflicto de 1932 se involucra a Tacuba, Nahuizalco, Izalco y otros municipios. Curiosamente, esos municipios que participaron en 1932 no se involucran en el movimiento revolucionario de 1970, que surge a partir de 1970, ¿verdad? No se involucran. Parece que la memoria histórica estaba muy presente, pues en 1932 la masacre fue una masacre verdaderamente espantosa, ¿verdad? Pongámosle que asesinaron a 20,000 indígenas en 10 días, ¿verdad? Fue una masacre tremenda. Y una masacre que no solo la llevó el Estado Nacional, ojo, otro elemento importante, también los ladinos de la zona, los ladinos de los municipios. Entonces, pero Santo Domingo de Guzmán no se involucra en ese conflicto de 1932. Y sin embargo, sí se involucra en el conflicto de 1970, que surge en 1970. En Santo Domingo de Guzmán se constituye una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo en el casco urbano y una célula de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí en los cantones, ¿verdad? Entonces, parece ser pues que la memoria histórica en este sentido tiene un carácter fuertemente localista. Bien, entonces, pero este aplastamiento, digamos, del levantamiento indígena de 1932 refuerza el carácter mestizo de la sociedad salvadoreña, la sociedad nacional. Esto genera lo que el antropólogo salvadoreño Alejandro de Huberto Marroquín denomina indigenismo de negación, ¿verdad? En un momento dado, después de la masacre de 1932 y sobre todo a mediados del siglo XX, prácticamente se desconoce la existencia de poblaciones indígenas.
se le da la espalda a los indígenas. Y no solo por parte del Estado, también por parte de la sociedad nacional. Por eso dice Marroquín, era como si en El Salvador no tuviéramos problemas indígenas, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo, un poquito más adelante, cómo la identidad no es un fenómeno puramente cultural, sino que ante todo la identidad es una relación social, la relación entre nosotros y los otros, en donde los otros son los diferentes a nosotros. Esto es importante porque en el caso indígena de El Salvador, los indígenas incluso se dejaron de denominar indígenas. Curioso, los indígenas se dejaron de denominar indígenas. Y sin embargo, la relación social entre nosotros y los otros se siguió desarrollando. Por tanto, la identidad étnica se siguió desarrollando. Esto es importante. La identidad no es un producto puramente cultural, ni siquiera tiene que ver específicamente con el nombre. No es un problema de marbete. La identidad es ante todo una relación social. A partir de esa relación social entre nosotros y los otros, que es una relación de oposición y conflicto, entonces se crea un universo cultural y un conjunto de relaciones intragrupales. ¿Verdad? Bien. Mediados de 1970 se inicia un proceso de reorganización del movimiento indígena y sus asociaciones étnicas, reactivando y potenciando sus identidades socioculturales. 1975, más o menos en el marco pues ya del conflicto político-militar, estamos hablando del conflicto político-militar que inicia en 1970, 1975 se crea la primera gran organización indígena, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños, ANIS, que fue la asociación madre de todas las organizaciones indígenas del occidente y centro de El Salvador, ¿verdad? Y esto, decimos, como producto de las transformaciones internas que experimenta la sociedad nacional salvadoreña y el proceso de globalización. Bien, si quieren participar en algún momento pueden hacerlo. Yo no los puedo ver ahorita porque solo veo la presentación, pero me pueden decir hola y le doy la palabra. Bien. Pueden preguntar, pueden refutar, pueden dialogar, ¿verdad? El conocimiento es abierto. Y el profesor no lo sabe todo. El profesor sabe, pero no lo sabe todo. Puede equivocarse. Bien, entonces, dado de que esta reactivación, esta potenciación de las identidades indígenas se lleva a cabo en el marco de la transformación sociocultural del Salvador, es lógico que también implique un proceso de redefinición o reinterpretación de estas identidades. Claro, en consecuencia, a inicios del siglo XXI, presenciamos un proceso de potenciación y redefinición de las identidades indígenas del Salvador. ¿Por qué dos procesos? En primer lugar, bueno, el impacto de la masacre de 1932, que sí hubo un impacto sobre la población indígena del occidente del país, yo diría de todo El Salvador. En segundo lugar, la negación del indígena. El indigenismo de negación, que prácticamente se negó la existencia de poblaciones indígenas, se les dio la espalda y los propios indígenas dejaron de denominarse indígenas. Sin embargo, como repito, la relación entre nosotros y los otros se siguió desarrollando. Entonces, ¿cuándo se potencia la identidad indígena? A partir de la organización indígena, la primera organización indígena, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños, entonces efectivamente se genera un proceso de redefinición de las identidades indígenas. Bien,
Es en este marco histórico que nos hemos propuesto realizar una investigación sobre la población indígena de Santo Domingo de Guzmán. ¿Por qué Santo Domingo de Guzmán? Bueno, porque Santo Domingo de Guzmán es un municipio en donde la población indígena es fuerte. Pero además hay otro elemento importante, como ya lo mencionaba Carlos Rafael Cabarrús en un libro que se llama En la conquista del ser. La identidad étnica en Mesoamérica en general, Guatemala, El Salvador, México, en buena medida es una identidad municipal. En buena medida es una identidad municipal. La identidad básica de los indígenas de Santo Domingo de Guzmán son los indígenas que habitan en el municipio de Santo Domingo de Guzmán. En Izalco son los indígenas de Izalco, ambos son nahuas, pero su identidad básicamente está regida por el municipio. En Cacaopera son los que habitan en el municipio de Cacaopera. Entonces la identidad indígena tiene un fuerte contenido municipal. Algunas concepciones falsas sobre la identidad indígena. En primer lugar, la asociación definitivamente falsa del indígena y de los grupos étnicos en general con rasgos raciales, ¿verdad? Es decir, las identidades no se definen a partir de rasgos raciales. Cuando yo realicé mis estudios en Calgary, Canadá, había una colega mexicana que estaba estudiando, ella era antropóloga física, los tipos de sangre de los indígenas de Quintana Roo, ¿verdad? De la península de Yucatán, pero del oriente de la península de Yucatán. Ustedes saben de que esta es una zona en donde hubo poca presencia del hombre blanco, ¿verdad? Del hombre y la mujer blanca. Para las leyes de reforma, para mediados del siglo XIX, se desarrolla un conflicto muy fuerte llamado la Guerra de Castas, un conflicto muy fuerte entre los indígenas y los ladinos de Mérida, ¿verdad? Y los ladinos de Mérida. Prácticamente descabezan la organización indígena, pero luego aparece una cruz parlante, aparece una cruz que hablaba, y esa cruz unifica a las comunidades mayas y prácticamente llegan a sitiar la ciudad de Mérida, tanto que a los ladinos de Mérida se les quitaron las ganas de independizarse de México, porque tenían interés en independizarse de México, pero más bien pidieron refuerzos al ejército mexicano. Sorpresivamente, y quizás no tan sorpresiva porque eran campesinos, llegó la época de cosecha y entonces todos se fueron a levantar la cosecha y por tanto ya dejaron tranquila a la ciudad de Mérida. Pero llegaron a la conclusión que lo mejor era no meterse con ellos. Entonces los dejaron ahí, ¿verdad? Los dejaron ahí y tuvieron muy poco contacto con el hombre blanco. Esta colega estaba haciendo análisis de tipos de sangre y todos los tipos de sangre le dieron mestizos, todos. Si los indígenas de Mérida, de Quintana Roo, son mestizos, pues con mucho mayor razón los de El Salvador, ¿verdad? En realidad todos somos mestizos, desde el más blanquito hasta el más morenito, todos estamos mezclados y esto es importante decirlo. En ese sentido, la identidad no descansa en rasgos raciales, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, bueno, hay alguien que tiene el tipo racial indígena, sí, pero ese alguien está presente en la población mestiza, ¿verdad? Lo mismo con el caso negro, ¿verdad? Es decir, por supuesto que hay rasgos negros. Eso no quiere decir que haya una identidad negra, perdónenme, ¿verdad? Que se puede construir una identidad negra, sí, a partir de un movimiento político, pero por el momento no lo hay.
por lo menos no en El Salvador. Lo hay en Guatemala, lo hay en Honduras, bueno, prácticamente en toda Centroamérica, excepto El Salvador, ¿verdad? La identidad no descansa en rasgos raciales. En el caso de Estados Unidos, los blancos no crean que son un único grupo étnico. Muy importantes son los polacos en Chicago, por ejemplo. En Canadá eran muy importantes los alemanes, y todos son blancos. Pero el problema no es de carácter racial, el problema son relaciones sociales que establecen entre los grupos. Bien. El segundo equívoco es identificar la identidad indígena con una especie de inventario de rasgos culturales. De repente se hace un listado de rasgos culturales. Y ese listado tiene el problema de que el libro se publica, como casi todos los libros, 5 años después de que se fue hecha la investigación, y puede ser que en ese momento ya hayan determinados elementos culturales que ya no sean pertinentes, ya no sean portadores de identidad, y hayan otros nuevos, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeño, por ejemplo, yo tengo un poquito más de edad que ustedes, cuando yo estaba pequeño, el rock se identificaba como una música imperialista. El rock era una música imperialista. Ahora hay muchos jóvenes que se identifican con el rock. La identidad de los jóvenes muchas veces tiene que ver con el rock o con algún tipo de manifestación musical de esa naturaleza, ¿verdad? El inventario de rasgos culturales tiene el problema de que muchas veces se relaciona con lo tradicional. Y sí, efectivamente, hay un contenido de cultura tradicional o de elementos tradicionales en la cultura que proporcionan identidad. Pero también hay elementos modernos. Y en realidad la identidad a nivel de la cultura, del sistema cultural, lo que se da es un entrelazamiento dialéctico de lo tradicional con lo moderno, ¿verdad? Ni lo tradicional define la identidad totalmente como piensan los folcloristas, pero tampoco lo moderno borra lo tradicional como pensaban los modernistas. Como dice Néstor García Canclini, la posmodernidad es el momento en que lo moderno choca con lo tradicional, el momento en que lo moderno estalla con lo tradicional, ¿verdad? Porque lo moderno tampoco logra borrar lo tradicional. En realidad hay un entrelazamiento dialéctico. Cuando yo fui a observar la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán en el año 2000, por supuesto, estaba la procesión, la misa, la procesión en honor a Santo Domingo. En la procesión por delante van los moros y cristianos, luego había un grupo de cuerdas, ¿verdad? Y atrás venía la orquesta de la Policía Nacional. Entonces iba la procesión muy tradicional, llegaba a la casa del mayordomo, pero en cosa de 5 minutos uno se podía trasladar a la feria en donde había música pop a volúmenes muy altos. Y, por supuesto, en la noche de la víspera, está el baile, que es tradicional, por cierto, el baile de la fiesta patronal, que es con música pop a todo volumen, ¿verdad? En este caso estaba la U2 Discotheque, y por cierto que llevé a Astrid, y la pobre Astrid, pobrecita, sufrió porque la música estaba altísima y lo golpeaba a uno, ¿verdad? Lo golpeaba a uno. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Un entrelazamiento de lo tradicional con lo moderno. Y esto mismo lo podemos observar en la economía y en la política. Entonces, la identidad indígena tampoco puede definirse a partir de un inventario de rasgos culturales. Frente a estas dos posiciones se da una tercera posición,
la idea de que la identidad indígena se define a partir de la posición social. Y esta posición es fuerte porque efectivamente la posición social es un elemento que está presente en las identidades étnicas. Los indígenas en Santo Domingo de Guzmán son los indígenas que ocupan los peldaños más bajos de la estructura socioeconómica de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? También los salvadoreños estadounidenses, los salvadoreños americanos que migran hacia los Estados Unidos, son los salvadoreños pobres que ocupan los peldaños más bajos de la estructura socioeconómica de Nueva York, de Los Ángeles, de las ciudades a donde ellos llegan. Sin embargo, no todos los campesinos son indígenas y no todos los pobres son salvadoreños en los Estados Unidos. Y eso es importante. Nosotros tenemos aquí un representante, Alejandro Dagoberto Marroquín, que definió lo indígena a partir de lo campesino. Es decir, que el indígena era prácticamente para Dagoberto Marroquín el campesino. Pero vuelvo a repetir, por ejemplo, en el caso de Cacaopera, hay determinados cantones que sí se definen como indígenas. Es el caso de Huachipilín, Agua Blanca, Calavera, La Estancia. Pero de ahí tenemos otros cantones que no se definen como indígenas y también son campesinos. Entonces, no todo, si bien la mayoría de indígenas tiende a ser campesina, no todos los campesinos son indígenas. Entonces, la posición social es insuficiente para definir la identidad étnica. Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces cómo se define la identidad étnica? Ya nos dijo todo lo que no es. Ahora díganos lo que es. Bueno, la identidad étnica, en sentido amplio, la identidad sociocultural, está constituida por relaciones de oposición y conflicto entre nosotros y los otros, en donde los otros son los extraños, los diferentes a nosotros. Por tanto, la identidad es producto de la interacción social cotidiana e incluye procesos económicos, políticos y simbólicos. Esto es muy importante, porque yo lo que me he dado cuenta, tanto en Santo Domingo de Guzmán, como también en Izalco, como también en Cacaopera, es que los indígenas no tienen símbolos manifiestos de identidad. No es como en otras partes que tienen una vestimenta determinada. Aquí los indígenas andan como anda cualquier persona. No hablan lengua indígena, la gran mayoría habla español. Sin embargo, la gente sabe quién es indígena y quién no es indígena. ¿Y cómo lo sabe? Por la interacción social cotidiana, ¿verdad? Por la interacción social cotidiana. Es decir, son las relaciones sociales lo que están definiendo la identidad. Y entonces establezco este esquema. La identidad sociocultural, étnica y sociocultural en general, y digo sociocultural en general por aquellos que quieran trabajar, por ejemplo, yo tengo estudiantes ahora trabajando identidad política, o trabajando identidad de género, o trabajando identidad religiosa, ¿verdad? La identidad sociocultural se basa en relaciones de oposición y conflicto entre nosotros y los otros. Y a partir de esas relaciones de oposición y conflicto se construye la cultura. Se construye la cultura y se construyen las relaciones sociales intragrupales, es decir, las relaciones sociales al interior del grupo. Pero entonces, el grupo es fundamental, porque si no hay grupo, no hay relaciones de oposición y conflicto, ¿verdad? Bien. Entonces, la cultura, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, efectivamente podemos ver el nivel manifiesto de la cultura, es decir, lo que captamos a través de nuestros sentidos, y el nivel profundo. El nivel profundo que tiene que ver con la estructura y sistema de valores y normas sociales. Estructura y sistema son dos conceptos muy similares, tienen que ver con una totalidad
ordenada en partes, en donde la relación entre las partes es más importante que las partes en sí mismas. La diferencia es que la estructura es abstracta, abstracta y universal, mientras que el sistema es concreto y se refiere a una realidad sociocultural específica. Bien. Y en función de este universo cultural se construye un sentido de lo propio y lo ajeno. En este sentido, me distancio de Néstor García Canclini cuando dice lo propio y lo ajeno se desdibuja. Bueno, si lo vemos como categorías esencializadas, rígidas, estáticas, pues entonces sí se desdibujan. Pero si lo vemos como categorías dinámicas que se están construyendo constantemente, entonces son categorías que se construyen históricamente y por tanto no se desdibujan. Siempre hay algo que el grupo considera como propio y algo que el grupo considera como ajeno. Bien, los fenómenos étnicos deben concebirse como fenómenos esencialmente sociopolíticos. Este es un postulado de Abner Cohen, pues son responsables de la construcción de jerarquías sociales o del establecimiento de la estratificación de una sociedad. Es decir, en función de las identidades étnicas se construyen estructuras de poder. En el caso de los indígenas de Santo Domingo de Guzmán, los otros, hemos dicho que la identidad se define a partir de la oposición entre nosotros y los otros, entonces, ¿quiénes son los otros? Uno, los mestizos, la etnia dominante a nivel nacional, que mantiene el control sobre el aparato del Estado. Y dos, los ladinos, los mestizos de la localidad, un grupo que tradicionalmente ha gozado del poder económico del municipio. La identidad indígena en Santo Domingo de Guzmán tiene un fuerte carácter de clase o estrato socioeconómico, pues representa la identidad del sector menos favorecido del municipio, ya lo decíamos. El punto es de que esto no agota el análisis de la identidad, pero sí es un elemento central en el análisis de la identidad. Los indígenas son pequeños agricultores, productores de maíz, frijol y maicillo, también artesanas, básicamente artesanía utilitaria. Ahora ya están haciendo un poco más de artesanía ornamental, pero digamos que en el año 2000 básicamente lo que se hacía era artesanía utilitaria, mientras que los ladinos son ganaderos, comerciantes y empleados, y hay algunos que tienen bastantes cabezas de ganado, ¿verdad? Bien. Es importante resaltar, sin embargo, que estas jerarquías sociales no son estáticas, sino que aunque presentan un fuerte grado de estabilidad, los miembros de los grupos étnicos compiten entre sí para alcanzar mejores posiciones de poder. En concreto, en el caso de los indígenas de Santo Domingo, ellos han construido sus ADESCO, sus asociaciones de desarrollo comunitario, y con esto logran mejores posiciones de poder. Si bien los indígenas de Santo Domingo de Guzmán han ocupado y aún ocupan los peldaños más bajos de la estructura social del municipio, actualmente se están potenciando la construcción de organizaciones étnicas, es lo que les estaba diciendo, y con ello acceden a fondos nacionales e internacionales. En concreto tenemos a DESCOIN, la Asociación de Desarrollo Comunitario Indígena Náhuatl, a DESCOMAI, la Asociación de Desarrollo Comunitario del Medio Ambiente Indígena. Por cierto, ahora en el 2021 ha tomado fuerza DESCOMAI, y ANIN, la Asociación Nacional de Indígenas Náhuatl, pero esta tengo entendida que ha perdido mucha fuerza, ¿verdad? En el año 2000 las dos importantes eran ADESCOIN y ANIN. Acuérdense que yo estoy hablando del Santo Domingo del año 2000. Insisto que las investigaciones hay que fecharlas, porque la realidad no es estática. Bien,
En este proceso de redefinición de la identidad indígena es de gran trascendencia estudiar las situaciones de frontera étnica. Ustedes van a ver conmigo cuando lleven teoría de la identidad sociocultural, el texto de Fredrik Barth, los grupos étnicos y sus fronteras. Las fronteras son fundamentales porque es el contacto entre los grupos. En el caso de los indígenas de Santo Domingo, los indígenas de frontera son los indígenas urbanos. Los indígenas son mayoritariamente rurales, se encuentran en los cantones, en el Sope y en otros más. Pero hay un conjunto, y mientras que los ladinos son urbanos, pero hay un conjunto de indígenas urbanos y son los que lideran las organizaciones étnicas. Estos indígenas urbanos que constituyen pues un grupo de frontera entre los indígenas y los ladinos son efectivamente los que están liderando el proceso de reinterpretación de la identidad indígena. Bien. En el caso de Santo Domingo de Guzmán y de los indígenas salvadoreños en general, esta frontera étnica es fuertemente ambigua, porque se han borrado los símbolos manifiestos de identidad, ¿verdad? Entonces, esto hace que las fronteras sean ambiguas. Los símbolos que marcan la diferencia, como la lengua, el vestido, etc. Sin embargo, insisto, en la situación de frontera lo que encontramos son a los indígenas urbanos. Bien, pero el esquema para el estudio de la identidad étnica no queda completa si no se toma en cuenta dos aspectos esenciales en la constitución del fenómeno étnico: la organización del grupo étnico y la construcción de un sistema cultural propio. Ya en el esquema establecíamos eso, que la identidad es producto de las relaciones sociales de oposición y conflicto entre nosotros y los otros, y a partir de ahí se construye un universo cultural y también relaciones sociales intragrupales, es decir, el grupo. El grupo étnico indígena náhuatl de Santo Domingo de Guzmán es un grupo de origen pipil. En 1572 este pueblo fue concedido en doctrina a los monjes del convento de Santo Domingo de Sonsonate. De ahí, pues, que colocan a Santo Domingo de Guzmán como santo patrón, se toma pues a Santo Domingo de Guzmán como santo patrón del municipio de Santo Domingo. Hasta principios del siglo XX, lo que les estaba diciendo antes, Santo Domingo se mantiene totalmente indígena. Y un informante de 1859 afirma que para esta fecha la mayor parte de los habitantes de Santo Domingo no entendía el castellano. Solo hablaban su propio idioma, que era el náhuatl. Es a partir del siglo XX, de principios del siglo XX, que comenzaron a entrar personas, entre comillas, con sangre española. Esto me lo dijo un informante de Santo Domingo. Ya lo decíamos, la ausencia de ladinos y el hecho de que en Santo Domingo las tierras no son aptas para el café explica que Santo Domingo no se haya involucrado en la rebelión indígena de 1932. En la segunda mitad del siglo XX el grupo ladino ya estaba totalmente constituido y toma pues el poder político en Santo Domingo. Esto que trae como consecuencia la separación del sistema político del sistema de cargos religiosos. Esto es un elemento muy importante en las poblaciones indígenas de toda Mesoamérica, ¿verdad? El sistema político estaba entrelazado con el sistema de cargos religiosos, de tal manera de que una persona pasaba por diferentes cargos religiosos, es decir, por diferentes cofradías. En el caso de Santo Domingo, la más importante, bueno, la de Santo Domingo de Guzmán, también la del Niño Dios, el 25 de diciembre, pero es una fiesta de toda una semana, la fiesta del Niño Dios, y también las cofradías de la Semana Santa. Entonces, las personas pasaban, la gente pasaba por estas cofradías, ¿verdad?
que implicaba gastos porque tenían que financiar las fiestas de los santos, invitar a toda la comunidad a compartir en la fiesta de los santos, y luego ya podían acceder al poder político, primero a ser regidores y luego a ser alcalde. Y ya cuando cumplían todo esto, entonces pasaban a ser parte del Consejo de Ancianos. Entonces prácticamente se pasaba por varias cofradías, de las cofradías se pasaba al cargo de regidor, del regidor a alcalde, y de alcalde ya se pasa a ser parte del Consejo de Ancianos. Si quieren un estudio muy detallado de este sistema, el sistema de cargos políticos religiosos, recomiendo el libro de Frank Ancián sobre Sinacantán en Chiapas, México. Bien. Ya a mediados de la década de 1970 se comienza a fomentar la organización popular revolucionaria en Santo Domingo. La primera organización, y es la organización madre prácticamente de todas las organizaciones campesinas e indígenas de El Salvador, es la Unión Comunal Salvadoreña. Muchas veces olvidada esta organización, pero es una organización muy importante. Yo tengo testimonio, bueno, les dejé, espero que hayan leído el artículo, mi artículo en la revista Identidades número 10, en donde ahí se dice claramente, dicen nuestras primeras experiencias fueron con la Unión Comunal Salvadoreña. Luego, a partir de la Unión Comunal Salvadoreña, prácticamente como un retoño de la Unión Comunal Salvadoreña, surge la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños, ANIS. Y esta fue la organización madre, y de ahí, por ejemplo, el ESCOIN fue parte de ANIS. De ahí surgen, pues, una serie de organizaciones más bien locales. ANIS sí tenía una perspectiva más nacional, pero luego cuando se desmembra ANIS, que ANIS tiene una participación muy importante en el gobierno del PDC, pero tiene el mismo problema que el PDC, que agrupaba organizaciones de todo tipo de orientaciones políticas. Pero el caso de ANIS es interesante. Tuvo cooperativas. Hay varias cooperativas de ANIS, ¿verdad? Fue una organización fuerte. Cuando se desmembra ANIS, entonces surgen una serie de organizaciones de carácter local, entre ellas ADESCOI, ¿verdad? Y luego ya en 1980 que entra el Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí. No hay que olvidar también en 1980 la conformación de las patrullas civiles, muy importante. ANIN en particular se organiza como una organización de expatrulleros, la época en que los expatrulleros estaban exigiendo que se les indemnizara por parte del gobierno nacional, del Estado Nacional. Y también en esta época se desarrollan las iglesias evangélicas y pentecostales, provocando una democratización del sistema religioso, ¿verdad? Del campo religioso, digamos lo mejor en palabras de Pierre Bourdieu. Bien, la economía indígena, básicamente una economía de subsistencia basada en la milpa, maíz, frijol y maicillo, y la cerámica. La cerámica la llevan a cabo las mujeres. La milpa la llevan a cabo los hombres. Casi prácticamente en toda Mesoamérica, la milpa es una actividad masculina. Y las artesanías casi siempre es femenina, ¿verdad? Aquí sí estamos hablando de campesinos. No estamos hablando de semicampesinos, ¿verdad? Yo he acuñado este concepto de semicampesino. Campesino es el que produce bajo una lógica de subsistencia, es decir, produce su parcela, digamos, bajo una lógica de subsistencia. No es lo mismo que autoconsumo, ojo, economía de subsistencia no es autoconsumo nunca ha existido. Marshall Salles, ¿verdad? Siempre el ser humano ha estado comerciando. El comercio siempre ha sido parte
de la actividad económica del ser humano desde hace 160.000 años. Entonces, cuando hablamos de una economía de subsistencia, es una economía orientada a la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico. Y aquí, por ejemplo, se produce, bueno, básicamente la milpa, que es la actividad más importante. También muchas veces se tiene ganadería a pequeña escala. En el caso de la milpa, una parte de la cosecha se destina al consumo del grupo doméstico, pero otra parte también se comercializa, porque no se pueden obtener todos los elementos de la subsistencia a partir de la pura agricultura, ¿verdad? Sino que se necesita, qué sé yo, comprar jabón, comprar ropa, etcétera, y para ello se necesita dinero líquido. Entonces, una parte de la cosecha se destina para el autoconsumo, otra parte para la comercialización. Pero la orientación es hacia la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico. Cuando hablamos de semicampesinos, son aquellos que combinan esta economía de subsistencia con su inserción en la economía capitalista. En el caso de Huarjila y los ranchos, con su incorporación en las cortas de café y caña de azúcar, y posteriormente con la migración transnacional, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de semicampesinos. ¿Por qué hablamos de semicampesinos? Porque están combinando la economía de subsistencia con la economía capitalista, pero la base sigue siendo la economía campesina. En los años 70 se acuñó el término de semiproletario agrícola, porque se pensaba que el semicampesino iba en proceso de proletarización. Ahora nos dimos cuenta que no es cierto, que hay proletarios agrícolas, hay campesinos, pero también hay semicampesinos que no tienden a proletarizarse, sino que combinan la economía de subsistencia con la economía capitalista. Bueno, en el caso de Santo Domingo de Guzmán sí estamos hablando de una economía campesina en el estricto sentido de la palabra. Aquí tienen un campo de maíz, pero ya rosado, esta es la cerámica que se hace en Santo Domingo, pero es una cerámica básicamente utilitaria, ¿verdad? Bien. Un elemento central en las sociedades campesinas e indígenas de Mesoamérica es la dinámica de los grupos domésticos. En Mesoamérica no hubo clanes, no hubo descendencia unilineal, ¿verdad? Por tanto, no hay organización tribal, sino que más bien son comunidades cuya base es el grupo doméstico, Y entonces, dentro del grupo doméstico, lo que hay es una dinámica de diferentes tipos de familia. Se pasa de la familia, en realidad la base es la familia empleada, pero luego, digamos, hay un grupo doméstico, un hombre se acompaña con o se casa, como ustedes quieran, con una mujer, normalmente la lleva a la mujer a la casa o al terreno de la casa del padre. Por eso es de que decimos que nuestras sociedades tienden a ser viri patri local. Viri es de hombre, patri de padre y local de localidad, ¿verdad? Entonces se lleva a la mujer al terreno o a la casa del padre. Allí se vive un tiempo, muchas veces tienen hijos, y cuando ya tienen el poder económico suficiente, entonces ponen su propia casa. Lo mismo, una mujer puede ser que tenga hijos en el matrimonio, pero que se separe de su marido y entonces normalmente regresa a la casa paterna. O quedó embarazada y no se casó y el marido se hizo el mareado y entonces normalmente se queda en la casa paterna, ¿verdad? Entonces ahí se van conformando diferentes tipos de familia. La familia nuclear, en el momento en que yo hice la investigación, estamos hablando del año 2000,
Estamos hablando de un 43.05%, familia nuclear incompleta, es decir, cuando hace falta algún miembro, ya sea el padre o la madre, un 16.56%, dos familias nucleares, muy bajo, 1.98%, la mayoría una familia nuclear más una familia nuclear incompleta, 23.84%, y fragmentos de familias nucleares, 14.57%. En realidad, la familia ampliada es una manera de proteger a la familia nuclear incompleta. Y protegerla en dos sentidos, protegerla económicamente, pero también el nivel de la sociabilidad, que es muy importante, ¿verdad? Por eso decimos, los grupos domésticos constituyen unidades multifuncionales. Constituyen los espacios donde se lleva a cabo la reproducción del grupo doméstico, constituyen las unidades de consumo y, en el caso de la agricultura de subsistencia, también las unidades de producción. Por eso es de que Marshall Salins habla del modo de producción doméstico, ¿verdad? Porque la fuerza de trabajo es doméstica. Son las unidades a través de las cuales se transmiten los bienes materiales, es decir, la herencia. Representan las unidades que establecen las redes de relaciones sociales de solidaridad y ayuda mutua, y representan las unidades en las que se transmiten los valores y normas sociales. Es por ello que podemos decir que el grupo doméstico es la célula de la estructura social de las sociedades campesinas e indígenas en Mesoamérica. Bien, pasando al elemento religioso, tenemos este cuadro. La población católica, 43.10%, población evangélica, 46.55%, y ninguna denominación, 10.35%. Yo sostengo de que la Iglesia Católica sigue siendo la iglesia hegemónica en el campo religioso, sigue manteniendo la hegemonía en el campo religioso, en dos sentidos. En primer lugar, por la profundidad histórica, que sí cuenta. La Iglesia Católica tiene ya más de 500 años en este municipio y en el país, mientras que las iglesias evangélicas y pentecostales son mucho más recientes. Y por otra parte también, las iglesias evangélicas son muchas iglesias que no están unidas orgánicamente, mientras que la Iglesia Católica, con todas sus diferencias, mantiene una unidad orgánica. Bien, entonces me voy a centrar en la organización de la Iglesia Católica. Esta constituye un consejo parroquial que en realidad tiene que ver con el hecho de quitarle poder a los cofrades, a las cofradías. Fíjense que más o menos por esta fecha, por la época del conflicto político-militar, también se constituye el consejo parroquial en Cacaopera, y también con la misma idea, ¿verdad? Es decir, se considera que las cofradías son muy paganas y poco cristianas. Entonces se necesita reforzar el elemento cristiano, y esto se hace a través de un consejo parroquial. En este consejo parroquial está el representante de la adoración nocturna, el grupo de adoradores del Santísimo Sacramento, un representante de la Guardia del Santísimo, custodios de Corpus Christi, una representante de la Legión de María, un representante de la Comisión de Evangelización, un representante de la Comisión de Pequeñas Comunidades, es decir, de los cantones, un representante de la Comisión de Liturgia, un representante del Consejo Juvenil y un representante de las cofradías. Esto, por supuesto, le quita poder a las cofradías, porque las cofradías antes básicamente eran las que negociaban con el sacerdote para la organización de las fiestas de la patronal y de todas las fiestas del municipio. Ahora ya hay varios sujetos que están interviniendo en la toma de decisiones, entre ellos el cofrade, pero las cofradías siguen manteniendo fuerza. Las cofradías son organizaciones religiosas que establecieron los frailes desde principios del siglo XVI.
pero los indígenas las adoptaron rápidamente y les imprimieron su sello. Las tareas de las cofradías eran, y siguen siendo, eran las encargadas de organizar las festividades y rituales que se le celebra al santo. En el caso de Santo Domingo, como les dije, los importantes son la cofradía de Santo Domingo, la del Niño Dios, y las cofradías de Semana Santa. Eran las encargadas del cuidado de la imagen y sus atuendos, las que se comprometían con el mantenimiento y limpieza junto al sacristán del templo, y finalmente las que administraban los bienes y las propiedades del santo. En un momento dado, las cofradías llegaron a tener muchas propiedades, tanto que establecieron contradicciones muy fuertes con la Iglesia Católica. En este sentido, recomiendo el libro de Rodolfo Cardenal, El poder eclesiástico en El Salvador. Ahora ya son menos, pero por ejemplo en Santo Domingo, la cofradía de Santo Domingo tiene su propia casa. Bien, para la década de los 70, estamos hablando de 19 cofradías en el municipio. Ahí tienen la lista: la de Santo Domingo, Santísimo Sacramento, la Inmaculada Concepción, San Isidro Labrador, San José, San Pedro, la Virgen del Rosario, la Virgen de Guadalupe, San Sebastián, San Antonio del Monte, Las Ánimas, Santa Cruz, San Juan, Niño Dios, el Cristo de Esquipulas y las de Semana Santa: Santo Entierro, Jesús Nazareno, Virgen María, que incluye la Virgen de los Rosarios, y Resurrección. Para el año 2000, que yo trabajé, estaríamos hablando de 12 cofradías, o sea que había bajado un poquito, no demasiado. La organización de las cofradías: un mayordomo, el principal responsable del cuidado del santo y de la organización del ceremonial; un grupo de mayordomitos, los ayudantes del mayordomo; y las diputadas, las señoras que se encargan de elaborar la comida para las ceremonias del santo, que son la esposa y amigas también de la familia. Como apoyo a esta organización están las mayoras, que son las personas que colaboran con alguna actividad. Además, en el caso de Santo Domingo, por ser la fiesta patronal, se nombra también una directiva. Bien, en el caso de las cofradías hay varios estudios sobre esto, y algunos estudios lo ven como un sistema de redistribución, en donde la gente, el mayordomo acumula bienes, pero luego los redistribuye a través de la fiesta del santo, ¿no? En donde invita a toda la comunidad a comer, a beber, paga a los músicos, prácticamente financia toda la fiesta. Yo lo que pude observar tanto en Santo Domingo como en Cacaopera es que los indígenas que asumen las cofradías más importantes son indígenas de poder económico. Entonces, aunque sí hay un sentido de redistribución, en realidad hay un sentido de reafirmación del poder económico. Bien. Ya en los años 70, determinados sectores laicos de la Iglesia Católica criticaban a las cofradías por el hecho de desarrollar actividades paganas o no cristianas en las fiestas de los santos. Se referían en particular al consumo de bebidas alcohólicas y al baile con música de violín y guitarras. Esta crítica se fue profundizando, y de ahí incluso le achacaron a las cofradías el desarrollo de las iglesias evangélicas y pentecostales, porque se veía demasiado desorden en la Iglesia Católica. El asedio a las cofradías ha sido constante. De ahí fue de que se crea este consejo parroquial, en donde prácticamente todos se oponen a las decisiones de las cofradías. Se considera muchas veces que las actividades de las cofradías son cosas del demonio,
Sin embargo, las cofradías obviamente han tenido que ceder frente a estas presiones, pero siempre mantienen capacidad de movilización, ¿verdad? Entonces, si bien las cofradías han perdido fuerza en el municipio, estas siguen jugando un papel de trascendencia en la configuración sociocultural de Santo Domingo. Y tienen capacidad de movilización y también acceden a recursos. En el caso de Cacaopera me di cuenta, por ejemplo, cómo algunos originarios de Cacaopera que viven en Long Island financian las fiestas patronales. Algunos de ellos dan el dinero a los cofrades, a los mayordomos, y estos no lo reportan al consejo parroquial, ¿verdad? Que formaron el consejo parroquial y un consejo económico de asuntos económicos. Bueno, los cofrades siguen siendo muy autónomos y no reportan sus ingresos a este consejo de asuntos económicos. Bien, ahí tienen la cofradía de Santo Domingo. Ahí van los moros y cristianos. Aquí están precisamente los historiantes o moros y cristianos. Esta foto es interesante porque miren la actualización de los moros y cristianos. Este es Astrid. Y la actualización de moros y cristianos que ya introducen figuras como la de Bugs Bunny, ¿verdad? O sea, que se van actualizando. Santo Domingo, el Santo Domingo que sale en la procesión. Hay un Santo Domingo más grande que está en la iglesia, pero ese no se mueve de la iglesia, y este es el santo que va en la procesión. Esta es la casa de la cofradía. Estamos en la casa de la cofradía, efectivamente, ¿verdad? Ya no se puede dar alcohol, entonces dan, qué sé yo, fresco de Jamaica, horchata, cosas así. Les prohibieron el alcohol. Estos son lo que se llaman los cumpas, y que son Santo Domingos chiquitos de otros municipios que llegan a visitar a Santo Domingo de Santo Domingo de Guzmán, y también colaboran con la fiesta de Santo Domingo. Llegan de Nahuizalco, de Izalco, de varios municipios vecinos. Aquí se puede uno ver la conformación de la microrregión también en este sentido, ¿no? Los cumpas. Algunas danzas folclóricas, que estas las promueve la alcaldía municipal. Una danza un poco más contemporánea. Juego de maquinitas, que siempre está presente también, ¿verdad? La reina de la Casa de la Cultura. Bien. Las organizaciones étnicas que se desarrollan son estas: la Asociación de Desarrollo Comunal Indígena Náhuatl de Escoín, la Asociación de Desarrollo Comunal del Medio Ambiente Indígena de Escomay y la Asociación Nacional Indígena Náhuatl ANIN. En el año 2000 funcionaba ADESCOIN y ANIN. Y muy interesante la oposición que se da. ADESCOIN es católica y de izquierda, mientras que ANIN es protestante y de derecha cuestionadora, porque son los ex patrulleros que estaban demandando apoyo por parte del Estado Nacional, ¿verdad? Entonces, ADESCOIN, que es católica y de izquierda, ANIN, protestante y de derecha. En Cacaopera la oposición se da con los prehispanistas, que básicamente es entre católicos y prehispanistas. Bien. En síntesis, los indígenas de Santo Domingo de Guzmán mantienen características comunes que los unifica como grupo, como el hecho de que todos ellos ocupan los peldaños más bajos de la estratificación socioeconómica del municipio, mantienen una orientación similar en sus prácticas económicas, economía de subsistencia, y desarrollan diversas prácticas sociales a partir de las cuales construyen su red de solidaridad y ayuda mutua.
Sin embargo, también presentan un importante nivel de diversidad social y cultural entre ellos. La mayoría habita en las comunidades rurales, pero hay un sector importante que habita en el centro urbano. Y la población se divide por su afiliación religiosa y por sus opciones políticas. Es posible que a medida que se profundice el proceso de globalización en este municipio, la diversidad interna de la población indígena también se va a profundizar. Pero existe un elemento que unifica a todos los indígenas, su oposición con los blancos, así les dicen ellos, los blancos son los que no son los indígenas, su oposición con los blancos, primero con los españoles, después con los mestizos y los ladinos, oposición que ha estado presente a lo largo de los últimos 500 años de su historia. Bien, esta es la presentación que yo tenía para ustedes y ahora, si ustedes tienen interés de hacer preguntas, comentarios, observaciones, críticas, etcétera, el micrófono está abierto. No se amontonen, por favor, porque no le puedo dar la palabra a todos al mismo tiempo. Bueno, solo decirles que efectivamente el caso de las poblaciones indígenas es importante, pero en el marco de la identidad étnica prácticamente es la base para también trabajar otros tipos de identidad, como son las identidades políticas, las identidades de género. Gabriela está trabajando eso junto con Steven, y otros tipos de identidad pues que se vayan dando. Ok, si no hay preguntas ni observaciones, aquí terminaríamos. Chao. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Adiós, gracias, feliz tarde. Cuídense, cuídense.